Hola a todos nuevamente. Nos encontramos aquí para seguir en la continuación del curso que estamos desarrollando denominado Resolución de Problemas en Computadora a través de la programación. Nosotros estamos abordando el apartado de las estructuras de decisión. En las clases anteriores habíamos abordado la parte de estructuras de decisión simples, que era así, condición lógica, ejecute, y estructuras de decisión dobles, que involucraba el plus: si condición lógica verdadera, ejecute un bloque; de lo contrario, ejecute otro bloque. Y ya hemos abordado los respectivos planteamientos en cada uno de esos casos. Hay un complemento de este tipo de estructuras de decisión, y son las denominadas estructuras de decisión anidadas, y son muy utilizadas en el campo de la programación informática. Aquí tenemos dos casos presentes. La primera, que está enmarcada dentro de este cuadro, es cuando yo estoy evaluando estructuras de decisión una dentro de la otra. Se lee algo así como esto: si condición lógica 1 verdadera, entonces si condición lógica 2 verdadera, entonces si condición 3 lógica verdadera, entonces ejecuta este bloque de acciones. Es importante destacar que cada vez que yo estoy anidando estructuras de decisión, siempre voy a estar cerrando. Todas y cada una tienen que ser cerradas desde el punto de vista algorítmico, pero siempre voy a cerrar primero la más interna. Fíjense que en este caso empiezo a cerrar la más interna, implica que ahí no hay otra estructura anidada. Fin si 3, en este caso, ¿verdad? Le agrego otra, si condición lógica 4 verdadera, la finalizo, ¿sí? Después voy a finalizar la segunda más externa, y por último voy a finalizar la más externa, la primera más externa. Este es un caso de decisiones anidadas que no es muy utilizado porque tiene este tipo de lectura: si condición lógica es verdadera, 1, y si condición lógica 2 es verdadera, y si condición lógica 3 es verdadera, ejecuta este bloque de acciones. Este tipo de estructura de decisión también es sustituida por los operadores, en este caso lógicos. El operador y, en este caso, en Pascal, que sería con la palabra reservada AND, y también puedo utilizar el otro tipo de operador lógico, que es el operador O, que en Turbo Pascal sería la palabra reservada OR. Pero simplemente hago mención de este caso que se puede utilizar, pero que también tiene otro método paralelo, que es a través de los operadores lógicos, en este caso el I y el O. Voy con el segundo caso de las estructuras anidadas, y es esta que yo contengo acá, que les estoy haciendo mención. Si condición lógica es verdadera, entonces ejecute este bloque de sentencias. De lo contrario, si condición lógica 2 es verdadera, ejecute este bloque de sentencias. De lo contrario, si condición lógica 3 es verdadera, ejecuta este bloque de sentencias. De lo contrario, ejecuta este bloque de sentencias. Similar al caso anterior, dése en cuenta que cada vez que yo finalizo una estructura lógica, siempre finalizo las más internas. Fin si, en este caso, esta decisión; fin si, esta decisión; y fin si, esta decisión. Este tipo de estructuras de decisión anidadas son muy comunes cuando se evalúa una y solo una de las condiciones que están presentes. Me explico. Si condición lógica es verdadera, se ejecuta este bloque de sentencias. Y si se ejecuta este bloque de sentencias, ya no tiene por qué evaluar ninguna otra, porque se ejecuta esta y solo esta. Es decir, estas tipos de estructuras de decisión son muy útiles cuando yo tengo una y solo una de las opciones posibles que se van a ejecutar. Desde el punto de vista estadístico estaríamos hablando de eventos mutuamente excluyentes. Si se ejecuta uno, no se va a ejecutar el otro. Y desde el punto de vista informático son también muy utilizadas porque hacen más eficientes las condiciones a la hora de ejecutar los programas. ¿Por qué? Porque, como les repito, se va a ejecutar uno y solo uno de los bloques que están aquí presentes, y cuando se ejecuta simplemente se sale de toda esta estructura que yo tengo acá anidada. Aquí les presento un pequeño ejemplo de cómo nosotros podemos aplicar este tipo de estructuras de decisión anidada en lo que se refiere al segundo caso que les estaba haciendo mención. El planteamiento dice así: desarrolle un programa que permita calcular lo que hay que pagarle a un trabajador en aumento, teniendo en cuenta la categoría y el sueldo. El programa debe imprimir sueldo viejo, aumento, categoría del empleado y el nuevo sueldo.
Según el siguiente tabulador, des en cuenta que en este caso el porcentaje de aumento va a depender del tipo de trabajador, si es directivo, si es empleado o si es obrero. En este caso, esta variable tipo que yo tengo acá enumerada con los enteros 1, 2 y 3, él me va a hacer alusión al tipo de empleado que es. Esto se utiliza desde el punto de vista informático y estadístico para estar evitándome tipear caracteres. Es mucho más fácil y mucho más factible tipear números que tipear caracteres. Es decir, entonces, en consecuencia, este tipo hace alusión al tipo de cargo o al tipo de empleado que yo estoy manejando. Y por cada tipo de empleado voy a tener un porcentaje de aumento. A lo mejor en los planteamientos anteriores nosotros no hemos hecho énfasis en la parte del análisis, pero yo quiero dejarles claro que todos y cada uno de los planteamientos que nosotros hagamos y sean susceptibles de ser programados en un computador tienen que ser sujetos de un análisis, entrada, proceso y salida, con la finalidad de no entrar o no atascarme o enredarme con un posible error en el código que después me hacía difícil de coordinar. Si yo lo hago a través de la entrada, proceso y salida, estoy garantizando que cuando vaya a tipear el código, estoy seguro que lo que estoy haciendo está ejecutado perfectamente. Ok, entonces veamos, le hago el respectivo análisis de este planteamiento. Los dos insumos que necesito acá, yo para ejecutar este planteamiento sería saber qué tipo de empleado es, ¿verdad? Y el salario inicial que tiene ese tipo de empleado. Eso me lleva a construir mi respectiva tabla de identificador de datos de entrada en la cual voy a tener tipo, ¿verdad? Para describir el tipo de empleado es una variable de tipo entero y esa restricción es que el tipo tiene que estar entre 1 y 3 y esto lo derivo de la tabla que me están proporcionando como un insumo de entrada. La otra variable de entrada sería el sueldo de empleado, que sería una variable de tipo real y la restricción es que esa variable sea mayor que 0. Una de las ventajas que yo les hacía mención cuando estoy haciendo este tipo de análisis es que ya les estoy dando los identificadores y qué significa cada identificador que yo estoy asociado. De manera que tipo corresponde al tipo de empleado y SU corresponde al sueldo del empleado. Les destaco también que esta restricción que yo estoy marcando acá o que se acostumbra a marcar hasta los momentos es simbólica. Porque con estas herramientas no son todavía suficientes para nosotros poder hacer las validaciones de datos. Eso lo vamos a hacer más adelante cuando estemos viendo las estructuras de repetición. En lo que se refiere al proceso, y el proceso no es más que esquematizar cómo yo voy a resolver los planteamientos. Lo enfatizo la palabra esquematizar porque muchas veces se confunde el proceso con el algoritmo y son dos apartados totalmente distintos. En el proceso esquematizo, ¿sí?, cómo voy a resolver el planteamiento y después en el algoritmo voy a traducir lo que yo tengo dentro del proceso. En el proceso yo hago una especie de clasificación y la variable de alguna manera clasificación va a ser el tipo porque el aumento va a depender del tipo principalmente, aunque también va a depender del salario que esté percibiendo. En ese sentido yo digo, bueno, si tipo es igual a 1, voy a calcular su aumento. El aumento enmarcado con este identificador AUM va a ser el sueldo por el 30%. Esto es un dato que me están proporcionando dentro de la tabla. El nuevo sueldo va a ser el sueldo viejo más el aumento y la categoría es un identificador que yo llame cater, va a ser directivo. Si yo tengo claro este planteamiento con el proceso número 1, esto se va a repetir para el proceso número 2, para el tipo número 2 y para el tipo número 3, que yo no lo hice acá por cuestiones de espacio. Siempre teniendo claro que solamente van a cambiar los porcentajes de aumento y la categoría. Esta variable o este identificador cater es una variable de tipo cadena de caracteres que dentro del Turbo Pascal está enmarcado con la palabra reservada string. Es un tipo de dato que nosotros no lo habíamos mencionado y aprovecho el momento para hacerle mención de este tipo de datos. Cater es una cadena de caracteres que me va a contener las palabras directivo, empleado u obrero. Les repito, ustedes traten de hacer el proceso para la categoría número 3 que corresponde a la del obrero. Y en lo que se refiere a la salida,
voy a imprimir ¿quién? Sueldo viejo enmarcado con la etiqueta SU, aumento enmarcado con la etiqueta AOM y nuevo sueldo enmarcado con el identificador NS. Y categoría, que me está enmarcado dentro de la cadena de caracteres, Cater. Ok, como actividad para este planteamiento, para nosotros poder seguir, me les queda a ustedes resolver el algoritmo de este proceso que yo tengo acá. No es más que traducir lo que yo tengo enmarcado acá desde el punto de vista como un proceso esquematizado. Dentro del algoritmo les puedo proporcionar la ayuda. Sería que los pasos importantes: leer las variables de entrada, realizar los procesos, ¿verdad? Y luego ejecutar las respectivas salidas.